El fútbol no empezó en un estadio, nació en las calles, en los relatos de papá y en los abrazos con desconocidos. Aquí no se habla de estadísticas, aquí se habla de lo que hace temblar el corazón. Bienvenidos a Donde Nacen los Hinchas, un podcast de hinchas para hinchas. El día de hoy nos acompaña un apasionado por el AC Milan de Italia. Desde que lo conozco, siempre ha sido este su equipo favorito, a pesar de que es hincha del Deportivo Cali. Su mayor fanatismo se da por el AC Milan, desde los videojuegos y ver los partidos por televisión hasta llegar al San Siro para ver un partido de su equipo favorito. Él es Jorge Mario Arbeláez. Jorge, ¿cómo estás? Un placer, bueno, un placer no, pues ya nos conocemos hace 5 segundos, ¿no? Hace ya ¿cuántos años? Más de 20 años que nos conocemos. Aproximadamente, yo llegué en el 1999 a Cristo Rey y ahí empecé a conocer a todos y a vos te conocí más o menos en esa época. Sí, por el 2000 más o menos. 2000, 2001, ya, estamos más de 23, 24 años y bueno, no, un placer estar acá, gracias por la invitación. La verdad, pues es un honor compartir y bueno, esperamos que los que lo vean lo disfruten. Excelente. Me da mucha alegría también poder contar en este espacio con personas como vos, que han hecho parte de mi vida, que han sido amigos muy cercanos. Nos manteníamos en tu casa jugando fútbol todo el tiempo, porque no jugábamos otra cosa que no fuera fútbol. Entonces también es muy bacano poder como contar algunas de esas historias que tenemos en torno al fútbol, jugando en la cancha del barrio, jugando en la cuadra con piedras, jugando el que ahora llaman fútbol tenis, que imaginábamos descalzos, una raya. Entonces pues muchas cosas que hacíamos a través del fútbol. Y pues lo que vamos a hacer hoy es eso, hablar de fútbol desde diferentes aristas y diferentes cosas que giran en torno a este deporte que amamos. Y vos has tenido ya aparte la posibilidad de trabajar a través del fútbol en el estadio, trabajas pues como en la logística del Nacional, entonces te ha permitido también estar más cercano a los jugadores y a todo lo que pasa ahí en el deporte. Entonces, lo primero, Jorge, que te quería preguntar es, ¿cómo llega el fútbol a tu vida? O sea, ¿cómo fue como ese primer acercamiento que tuviste? Sé que el primer acercamiento obviamente no fue con el Milan, porque pues por obvias razones no llega primero un equipo del exterior que uno colombiano, porque no había, digamos, la posibilidad en esos momentos, en los 90, de que fuera así. ¿Cómo llega el fútbol a tu vida? Bueno, recuerdo que tenía como 3, 4 años y mi papá me compró un uniforme de Atlético Nacional. Entonces, por ahí hay una foto que tengo estando niño con el uniforme nacional, el balón de Nacional. Entonces, pues me decían Nacional, pero pues yo todavía no entendía lo que era Nacional, lo que era un equipo de fútbol, que no dimensionaba tantas cosas. Luego, yo empecé a ver fútbol en el 98. Tenía 5 años y recuerdo que estábamos en México, en la casa de mi abuela, que es familia materna de allá, y estamos viendo la final Brasil contra Francia. Y recuerdo pues que ese partido todo el mundo quería ver a Ronaldo, mencionaban mucho a Ronaldo. Entonces desde ahí empecé como a saber qué era el fútbol. Sí, ya es el Mundial. En ese mismo año la Liga Colombiana sale campeón el Deportivo Cali. Sí. Y resulta y sucede que en ese equipo jugaba Gerardo Bedoya. Sí. Y él nació en México, en el pueblo de donde es mi mamá. Y entonces las primas mías, pues, ay, miran a Gerardo Bedoya, le dijo don Gerardo, ay, vamos a ver al Cali. Entonces ve a los partidos del Cali, que por Gerardo Bedoya, que era de México, ¿cierto? Pues eso para una persona de un pueblo, ¿sí? Entonces era como muy llamativo. Entonces en ese año queda campeón. Entonces uno estando niño y viendo tanto el Cali, uno, bueno, el equipo mío es el Cali, o vamos a ver el partido del Cali, como la costumbre, sí. ¿sí? Pues no dimensionaba lo que era ser hincha y no me considero tampoco fanático. Sí, me considero un hincha, pero de ver el fútbol de forma pacífica, de conversar, analizar, sí, pero nunca llegar como a la agresión o a una discusión fuerte, no. Entonces, luego en el 99, el Deportivo Cali hace una muy buena Copa Libertadores, pierde la final con el Palmeiras, que era un equipazo
recuerdo que estaba Roque Junior, pues, una cantidad de jugadores, Edmundo, y en el Cali también tenía muy buen equipo, todavía estaba Gerardo Bedoya, Mario Alberto Yepes, Dudamel, Martín Zapata, bueno, Arley Betancourt, Mayer Candelo, que se convirtió como un ídolo para mí, pues como un referente, porque Mayer Candelo pues en ese tiempo era figura, fue figura en esa Copa Libertadores, era un jugador joven y era muy llamativo, y también cuando fue a las selecciones sub-20 y mayores, yo siempre decía que era Mayer Candelo. Sí. Decía, inclusive Cuando, me decían, cuando uno jugaba en el barrio, que siempre, yo soy tal. Sí. Exacto, que uno escogía, ay, usted es, no sé, Aristizábal, Sí. o sos Reneguita, no, yo soy Mayer. Hey, Mayer. Y no me parecía nada porque él era zurdo y yo derecho. Él era zurdo y calidoso. Y digamos que yo nunca fui muy técnico con el balón, ¿verdad? Siempre fui más de saber quitar el balón, anticipar el balón, saber cómo defender, sí, pararme bien en la cancha. Fui más ese tipo, todavía lo soy de esa forma. Sí, ya uno con el tiempo, bueno, desarrolló una habilidad y una capacidad, pues porque también entreno judo. Sí. ¿Cierto? En mi vida llegó el judo. Entonces desde ahí empecé el Deportivo Cali. El Deportivo Cali, toda la niñez, Cali, que a veces vos y yo alegábamos que vos el Medellín, Sí. y yo el Cali, no, que te gane esto, que tu papá, que... Sí. Creo que el Medellín una época que le pegaba al Cali casi siempre. Seguidito. Iba a Cali, ¡pum! Mao Molina. Venía aquí, lo cogía David Montoya, ¡pum! Sí. Yo jugué, madre, me la tenía montada. Hasta que una vez el Cali vino acá y le ganó como 2-0, me acuerdo que salió figura un arquero del Cali, Breiner Castillo, que tapó de todo ese después día. Tapó en el Medellín, muy bueno. En el Medellín, Nacional, un arquero muy bueno. Lo he visto, como lo dijiste, pues trabajo con la logística nacional. Trabajé con la del Medellín también. Trabajé como 8 años con la del Medellín. Vi un título, el de 2016, creo que era con Junior. Sí. Estaba Marrugo. Y ya trabajo con la del Nacional. Nacional soy coordinador. Lleva ya 14 años ya, entonces me ha tocado ya todo. Desde lo más bello hasta lo mejor. Las finales de Suramericana, la final de Libertadores, todos esos campeonatos. Ahí empieza como, digamos, mi formación como hincha y a ver el fútbol colombiano, entonces yo el Cali. Luego, pues uno ya crece, madura. Yo decía, no, pues, yo soy muy regionalista. Uno dice Antioquia. Entonces yo decía, no, que gane Medellín y Nacional. O sea, ya llegué a ese punto en que dije, quiero que ganen los dos, o Envigado, todavía soy así. Y ahí te quería preguntar entonces, ¿cómo lograste generar ese amor por el Milan? Porque yo te veo de la funda de tus celulares del Milan, camiseta del Milan, chaqueta del Milan. Ahí te la mostramos. Todo es como del Milan. Entonces, ¿cómo llegaste a generar ese amor por un equipo que está tan lejos? Porque ¿cuántos kilómetros de Italia aquí? 10.000. Sí, a París fueron como 9.000. Sí. Que me imagino que allá serán casi lo mismo, 9.000, 10.000 kilómetros. Sí. Entonces... Bueno, es algo muy bonito porque la verdad es mi pasión, el Milan. Sí. El AC Milan de Italia. Más o menos, bueno, cuando te conocíamos que estábamos niños, que lo mencionaste ahora que jugábamos Play, que jugábamos en mi casa. Yo me acuerdo que fuimos por el Play al centro. Eso acabo de recordar que fuimos, que te dije, acompáñame por el Play 2 era. Un Play 2. Play 2, que fue madre, que eso uno para el Play 2. Primero salió el Play 1 y antes era Super Nintendo, bueno, toda una serie de consolas, de videojuegos. Y bueno, al principio era como selecciones, cuando sale en el 98 era solo selecciones. Sí. Luego empezaron a salir como películas como de fútbol colombiano, que Gomito 58, todo eso. Entonces, bueno, y ya luego que Winning Eleven y Pro Evolution Soccer. Sí. Entonces, yo siempre el Milan. Milan. Yo veía ahí nombres: Maldini, Shevchenko, Rui Costa, Dida, Nesta. Bueno, Nesta fue un poquito después. Costa Curta, mucho brasileño. Sí, tiene como el alma latinoamericana. Cafú, Serginho. Ahora que estuve en el estadio, estaba Serginho ahí con Adriano Galliani. Sí. En el tiempo el presidente era Silvio Berlusconi y su mano derecha era Adriano Galliani. Fueron políticos, todo ese tema en Italia, primer ministro de Italia. Entonces, siempre el Milan y me iba muy bien. Era muy difícil ganarme con el Milan. Si me ganaban 1-0 y el otro encerrado y me comían 30 chutas al arco y el otro 3 o 4. Y me hacían un gol y jugué madre.
¿sí? Pero cuando me entraba ya, ahí sí los vaciaba. Entonces yo decía que me iba muy bien con ese equipo y siempre escójalo y escójalo. Pues obviamente ya a ver la liga italiana, en ese tiempo había un canal que se llama La Rai, te veía en italiano, entonces aprendí un poquito, pues no mucho, un poquito, como dicen allá, viendo los partidos del Milan, o sea, viendo Paolo Maldini, que es la leyenda del Milan, que su padre, su abuelo, todos fueron del Milan y su papá ganó unas Champions en el Milan como en el 64-65, si no estoy mal, y ahí Paolo Maldini que ganó 5 Champions. Sí. O sea, un histórico del equipo y hasta hace poco fue director del área técnica, pues ya ha entrado otra administración y pues él sale, pero él dice que ese es el equipo de él y inclusive él ha intentado tenerlo para otros equipos como director, él dice que no. Entonces, ese símbolo y ya el hombre gol. Uno siempre en el fútbol, uno se enamora del hombre gol. Andriy Shevchenko, el ucraniano. La historia de él es muy bonita. Pues hoy en día, cómo está Ucrania con Rusia, Sí. pues mira que en la actualidad, y cuando él estaba pequeño, va el director deportivo del Milan, si no estoy mal, que se llama Ariedo Braida, si no estoy mal, y va y le dice, va hasta la casa de él y le dice, ven al Milan y vas a ganar el Balón de Oro. En el año 2004 gana el Balón de Oro, en el 2002-2003 gana la Champions a la Juventus, y yo ya ahí niño, y yo siempre el Milan, a veces no iba a estudiar. Ojalá mi mamá no vea esto. No iba a estudiar por quedarme con ustedes. Algunos estudiaban en la mañana, otros no tenían clases. Sí. No vaya a estudiar, no vemos los partidos de la Champions. Y uno prefería como calentarse o que lo regañaran por ver un partido de la Champions del Milan. Sí. ¿Sí? O por ver cualquier partido del Milan. Eran siempre en semana. Sí, nos volábamos del colegio muchas veces. Uf, Sí. muchas veces nos volábamos del colegio, nos quedábamos en mi casa, nos íbamos para el parque de Cristo Rey. Bueno, no éramos tan plagas, pero pues sí. Pero teníamos cositas. Sí, teníamos ahí cositas. Y bueno, entonces gana la primer Champions, luego pierden la segunda con el Liverpool. Bueno, el Milan siempre... La del 2005, que yo creo que también la vimos en tu casa, que empieza ganando 3-0 con los goles de Crespo y... ¿Quién fue el que hizo el otro? Crespo hizo 2 y Shevchenko hizo el tercero. No, Paolo Maldini. Maldini hizo el tercero. Que es un gol de media volea empezando como a los 30 segundos, es como el gol más rápido del Milan en una final. Y los otros 2 los hizo Crespo y ya empata el Liverpool con goles de Gerrard, Xavi Alonso. Y no me acuerdo quién hizo el tercero. Jugaba un zurdo, no recuerdo el nombre. Rice. Era otro, creo que era Luis García, creo. Ah, sí, el español. Creo que era él. Sí, no, una cosa de locos porque pasamos del primer tiempo a estar celebrando, 3-0 en el primer tiempo de Champions. Ya. Se dice ya. Sí, claro. Madre, la hicimos. El Liverpool siempre ha sido buen equipo. En esa época pues no ganaba ni una liga, pero porque tenía al Arsenal, que fue equipo tuyo mucho tiempo, sí, no sé si todavía. Sí, no, ya no tanto, pero sí era un equipo que me gustaba mucho. Claro, te gusta mucho el Arsenal por Titi Henry. Recuerdo que hicieron una campaña invicto, sí. Hasta que llegó el Manchester en la otra y por fin le quitó el invicto y fue este Arsenal. ¿Cuándo Dios mío iba a perder? Sí, porque yo era hincha del Manchester en Inglaterra y el Liverpool. Siempre me gustaba el Liverpool por Steven Gerrard. Steven Gerrard un jugador distinto a los demás, con una pegada. Y esa final 3-3 en Estambul, en el tiempo extra, Dudek le saca... unas de la raya, Shevchenko, y dice, Shevchenko ahí pegó la raya, gol. Ese día no entró. Sí. En los penaltis, ese día no iba a ser para el Milan. Y en esa época los penaltis, los arqueros se adelantaban casi que hasta las 5:50 y no pasaba nada. Dudek y Vida, pero tapaban mucho penaltis. Y Buffon, ya se iban y no pasaba nada. Ahora no se puede, pues. Ahora... No se puede. A raíz de todos esos adelantamientos, bueno, se cambió. Ahora es muy difícil el arquero. Por un penalti. Se la complican cada vez más al arquero. Si siempre fue difícil, ahora más. Cada vez más el arquero es más difícil. Ya ellos, cuando cambian, generan técnicas. Empezar desde adentro para no pasar el pie de la línea. Bueno, todo ese tema. Entonces, en esa época, me tocó una época muy bonita del Milan. Sí. Y estaba Carlo Ancelotti, pues, que ganó muchas Champions con el Real Madrid. Él fue el que como tumbó esa maldición. El Real Madrid, nada, que volvía a ganar la Champions. Llegó a Carlo Ancelotti. Y ahí como que el Real Madrid volvió y retomó. Ahora es el técnico de Brasil.
y viendo la historia atrás, mira que el Milan jugó una final intercontinental con Atlético Nacional en Sí, 1989, pues que yo no había nacido, vos tampoco, No, sos del 91. uno. Entonces me vi esa final. Sí, Sí, pues todo ya está en YouTube, todo ya está, o uno la puede leer, sí. te la puede ver en comentarios, los mismos jugadores hacen declaraciones, incluso hay una entrevista que le hace el Tino Asprilla a Carlo Ancelotti, pues que si tenía un recuerdo muy vivo de ese partido y que dice pues que muy duro, que un gran entrenador, Maturana, estaba Andrés Escobar, que Y ahí Ancelotti era jugador, era ¿cierto? jugador, si no estoy mal fue el 10 una época, si no estoy mal era como mediocampista, estaba Tassotti, estaba Paolo Maldini, estaba Van Basten, que dicen que él es el mejor jugador de la historia, dicen, pero que la lesión no lo dejaron, se retiró como entre los 27 y los 29. 29 Con creo que unos fue, dolores en los tobillos, empezaron como a los 27 los dolores y tuvo 2 años y le dijo que no, y así con ese dolor, y ganó 3 balones de oro, la Champions con el Milan, o sea, el equipo de los invencibles. Y luego lo cogió Fabio Capello. Primero fue Arrigo Sacchi, Sí. Capello, el Milan, el de los invencibles, el Tino Asprilla les quita el invicto, De tiro libre. el tiro libre. Entonces le dice el Tino Asprilla a Carlo Ancelotti, ¿sabes por qué ganaron? Porque no jugué yo. Entonces, esa entrevista es muy bonita, entonces Carlo Ancelotti, claro, si hubiera jugado, pues, te hubiera dado una patada, te hubiera hecho una falta. Entonces, o sea, el carisma también que han tenido los jugadores es algo muy bonito. El himno del Milan es muy bonito. No recuerdo el nombre del autor, Tony Renis, creo que se llama. Hay una cantante que me encanta mucho, viene el otro año para Bogotá, se llama Laura Pausini. Sí. La he escuchado y es muy hincha del Milan. Y ¿Sí? me encanta ese artista por las dos cosas, pues por su voz y todo, a pesar de ser hombre, porque mucha gente, es Laura Pausini, sí. Normal, pues, normal, gusta, es que ya, no, pues. porque canta una mujer, un hombre, le define uno cosas. Y es hincha del Milan. O sea, eso es para mí eso es lo más importante de ese artista. Entonces, todo eso que está inmerso en el Milan, toda la vida del Milan. Luego, ya nos vengamos. En Atenas, Sí. digo venganza pues En 2007. En tono amistoso, que en el 2007, bueno, otra vez la final contra el Liverpool, entonces el Milan ganando 2-0, todo el mundo, no, hace 2-1, hace el 2-1 el Liverpool, no, pues mano, van a volver a remontar, pero el Milan mantiene la ventaja con 2 goles del Pippo Inzaghi, que también fue otro ídolo. En el Milan, pues bueno, casi todos mis ídolos son del Milan. Son del Milan, casi todos mis ídolos son del Milan. Obviamente uno pues, no puede dejar de mencionar a Messi, a Cristiano, pues, sí, obviamente claro. No. Maradona y Pelé pues no me tocaron, estaba muy niño con Maradona y Pelé no me tocó, entonces uno habla de lo que vio y siempre hablo de los jugadores del Milan. Gana esa Champions, esa fue la Champions de Kaká. Y que en esa semifinal es la que hace el gol Kaká, que cabecea y se chocan Heinze y Ebra, creo que eran, se chocan y queda él y la define borde interno a Van der Sar y hace un golazo. Qué tremendo golazo. Ese es uno de los goles que yo más recuerdo de la Champions, pues porque no tiene muchos goles que recuerdan. Yo en ese 2007 veía muchísimo fútbol, muchísimo más del que veo ahora todavía veo mucho fútbol, pues ya no tanto como antes. Pero yo siento que es porque los jugadores de esa época lo enamoraban más a uno del fútbol. Total. Entonces en esa época, yo me acuerdo que por la tarde veía la Champions y por la noche la Libertadores, y que de esa Libertadores Riquelme también hizo lo que le dio la gana. Dios mío, y lastimosamente, pues para uno, que yo en esa época era muy hincha de Boca, todavía soy hincha de Boca, pero digamos que ya no tanto, no pudo jugar la Intercontinental y el Milan va y le gana 4-2 a Boca en la Intercontinental, que también fue la venganza del 2003. Otra venganza. Entonces, fue muy bacano ver ese paralelo de esos dos grandes jugadores, cada uno haciendo lo que le daba la gana en su torneo, porque Kaká, yo me acuerdo que Ancelotti... ¿Y qué pasó con Riquelme? Riquelme en ese 2007 llega a Boca en un contrato como a préstamo por 6 meses, y el Villarreal, creo que era el dueño del pase, sí, no quería alargar el préstamo y a él le tocó hacer un montón de cosas y no pudieron inscribirlo para jugar ese segundo semestre. Pudo haber sido diferente. Entonces de pronto eso es lo que dicen muchos hinchas de Boca, como
con Riquelme seguro hubiera sido distinto. Pues, no podemos decir que ganaba o perdía. probablemente hubiera sido distinto, pero no se sabe quién ganaba igual. Es como Es un si jugador clave. Es como, Argentina jugara sin Messi. eso es un jugador clave que te lo quitan y que aparte estaba inspirado ese año, pues Riquelme hizo lo que le dio la gana, igual que Kaká. Que Ancelotti una vez me tocó ver una entrevista de él en la que él decía, cuando fuimos a recogerlo al aeropuerto, yo pensé que me había equivocado, porque era un universitario, yo no pensé que él fuera un jugador de fútbol. Sí. Hasta que lo vi entrenando y dije, este es un jugador de fútbol. Entonces, bueno, esas historias... Creo que llegan como los primeros entrenamientos y todo el mundo piensa eso y le hace una jugada a Gattuso, a Maldini, creo que a todos los vuelve locos. Y él tuvo como un accidente cuando estaba como joven. Sí, era como a los 12 años. Él era como de natación y tuvo un accidente y los médicos le dijeron, no, usted... Iba a quedar cuadrapléjico, inclusive fue lo que le dijeron. Con alguna enfermedad que no, pues, no le iba a permitir desarrollar un deporte. Y mira, pues un Balón de Oro y alcanzó a meterse ahí entre Messi y Cristiano, sí. Porque empezó la época de Messi, Cristiano, Messi, Cristiano, Messi, Cristiano, Messi, Messi, Messi y Kaká ahí. Sí. Llegó un momento en que habían pasado como, no sé, 8, 9, 10 años. Y el último había sido Kaká. Y el último había sido Kaká. Aparte de Messi y Cristiano. Sí, pues. Obviamente pues el Milan empieza una baja pues, por temas administrativos, económicos. Silvio Berlusconi pues, empezó a vender algunos jugadores. Se va Shevchenko al Chelsea por un tema familiar. Que la esposa le dice, como no, yo quiero que mis hijos estudien como en Inglaterra, pues que sepan inglés, todo eso, como un futuro. Sí. Entonces Shevchenko empieza a buscar su salida y este ruso que compró el Chelsea, Abramovich, pues convence a Shevchenko. Entonces el Milan, pues lastimosamente, vendió a Shevchenko, pero mira que pasa algo, el Milan pierde la Champions del 2005 con el Liverpool, sí. ¿cierto? Luego llegan a una, no sé si fue antes o después, llegan a una semifinal con el Barcelona, que el árbitro se equivoca al pitar una falta de Shevchenko a Puyol, cuando Puyol se cae solo, sí. y era el empate del Milan en Barcelona, en el Camp Nou, porque había ganado el Barcelona en San Siro, y ahí era el empate del Milan, y uno sabe, pues un empate, y era como el último minuto, unos penaltis, un alargue, puede haber sido diferente. Y venden a Shevchenko, y el Milan gana la Champions. O sea, uno dice, jue madre, venden... No sé, mejor. Pues, sí, es como si... No sé, el Barcelona en su momento, ay, vendimos a Messi, pero nosotros salimos campeón de la Champions. Uno dice, ¿cómo pasa esto? Y es que Carlo Ancelotti, pues, tiene una estructura ya de juego y puso un jugador diferente que era Kaká en su máximo rendimiento deportivo en el año 2007 y hace 10 goles en Champions, sí. Sin ser delantero, a un mediocampista. Sí. Y ahorita empezamos pues como a hablar de esto, del Milan y todo esto. Hiciste una cara cuando hablaste de esa final del 2005. Y es porque sí. En el fútbol en realidad pues no solo es bonito y no solo es ganamos y festejamos, ¿cierto? También hay derrotas. Sí, claro. Entonces, pues por la cara que hiciste, creo que ya sé tu respuesta, pero ¿cuál es como esa derrota más dura y más difícil de digerir que has tenido como hincha? Pues digámoslo así, como hincha. Porque, digamos, en el fútbol y en la vida es más lo que se pierde regularmente que lo que se gana. O sea, igual vos puedes tener mucho éxito y ser muy exitoso, pero ese éxito se construye a base de fracasos. Muchas veces fracasaste aquí, fracasaste aquí, mejoraste y llegaste ya a ser exitoso. Y a todos los equipos les ha pasado. Milan no es la excepción, ¿cierto? Sí, obviamente. Porque, digamos, ¿cuántas Champions ha podido jugar el Milan? Y ha ganado solo 7, ¿cierto? Es lo mismo el Real Madrid, ha jugado un montón y ha ganado 15. Ha ganado más que el resto, es el más ganador de la Champions, pero también ha perdido muchas. Claro que sí. Entonces, ¿cuál es como esa derrota que tienes ahí? Bueno, esa es una, esa es la principal, pues un 3-0, luego un 3-3 y perder la final de una Champions con esa ventaja. Y bueno, ir ganando 1-0, te lo remonten o pierdes una final, pero ya 3-0. Pero, digamos, en esta época más para acá, más moderna, llamémoslo así, me ha dolido mucho los clásicos con el Inter, porque hubo 2-3 años que el Inter péguele al Milan. Somos 6 partidos seguidos
Creo que ese récord lo tenía el Milan, pues que le había pegado muchas veces, que le había ganado muchas veces al Inter y hubo hasta una goleada como un 5-1. Entonces, la verdad, eso para mí, porque uy, para mí los clásicos contra el Inter, uy, no, El derbi de la el Madonina. derbi de la Madonina es un derbi muy bonito, que hace referencia pues como a la Virgen que está allá en la iglesia, que se llama Il Duomo. Pues estuve allá, conocí el Duomo, conocí el San Siro, entonces es muy bonito. Ellos tienen una rivalidad y todo, pero en Milán la gente pues, es muy amable. Eh, entonces creía yo que esas serían las, o sea, cuando pierde con el Inter, uf, a mí me duele mucho. Con la Juve me duele, o sea, con otro equipo, con la Juve me duele no, y con el Inter, ya pierde con Atalanta, Nápoles, bueno. Pero cada derrota del Milan me duele, o sea, Sí, claro. pierda con el que sea, no estoy feliz. Y cuando gana, y digamos que las derrotas más dolorosas para mí es cuando pierde con el Inter. Hace poco perdimos una semifinal de Champions. Nunca el Milan había perdido con el Inter en Champions. En nuestra época estábamos cuando el Milan gana en 2003, elimina al Inter en semifinales y le gana la final a la Juve. Empatan los 2 partidos y fue cuando tienen las famosas bengalas que a Adidas le da una en la espalda. Que quedó esa foto icónica de Materazzi con Rui Costa. Rui Costa, un jugadorazo. Y hablando de tema de Rui Costa, Kaká fue el que lo sacó. Lo sentó, mejor dicho, a Rui Costa. Uno llegar a un equipo y sentar a Rui Costa, pues tienes que ser claro. un animal. Entonces, no me gusta que pierda el Milan nunca, ni que empate, ni que gane, pero lo que vos decís, pues no siempre se gana. El Real Madrid ha sido el que más ha ganado de los mejores equipos del mundo, pero también pierde. Ahora está un poquito bajo de nivel. Sí. Es normal, ¿cierto? O sea, eso se gana, se pierde, empate. La idea es disfrutar, o saberlo disfrutar, saber controlar las emociones, saber de que es un juego y de que hay que disfrutarlo y que hay que aprender a perder. Sí, a tolerar la frustración, la derrota, porque eso hace parte del juego. Es cuando vos sos niño y no mencionemos fútbol, mencionemos, no sé, chucha cogía, ahí te cogían y vos no te gustaba quedar, o en escondidijo, que perdías, no sé. Por mí por toda la barra. Por mí por toda la barra. Ay, arranque. Y uno me paré buscando a todo el mundo, por mí por toda la barra. Ay, Dios. Uno era, no puede ser. O Tetarro, que en el último llegaba y te lo chutaba, y vuelva y encuentre a todos. Sí, entonces es eso. Entonces, creería yo que son las derrotas con el Inter las que más me duelen. Esa final, obviamente, dolorosa y es histórica, pero digo algo, bueno, fue una final, fue 3-3, que en el marcador no se perdió, pues que se iba a ganar una ventaja, pero que Liverpool, pues no pasa, el Liverpool, si no estoy mal, en esa Champions elimina a todos los favoritos, si no estoy mal, que es en esa, no sé si es la 2005 o 2007, en una de las dos elimina a la Juve, al Barcelona, elimina a los favoritos en la Champions. Para mí, la del 2007 para mí debe haber sido más para el Liverpool. O sea, siendo hincha del Milan, porque el Milan tuvo un poco más fácil Celtic, como en octavos, el Bayern, pero el Bayern no era lo que es ahora. En el tiempo era un grande en Alemania, sí. Pero lo que es ahora el Bayern con Luis Díaz, que incluso en mi viaje a Europa fui al partido del París-Bayern, me tocó ver los 2 goles de Luis Díaz, de Luchito Díaz, y la expulsión. Y la expulsión. Entonces, el Bayern no era lo que es ahora. Sí. Entonces creo que el Milan tuvo un camino más fácil que el Liverpool en el 2007. Entonces, haber perdido la final, pues no lo perdimos contra un equipo chico, perdimos contra un grande del mundo. Parce, y ahí hay otra cosa que entra seguro, vos en el estadio te ha tocado ver a mucha gente como haciéndolo así, pues hay un tema muy místico en el fútbol y son las cábalas, ¿cierto? Mucha gente tiene como esos agüeros o esas cábalas. Vos de pronto tenés uno o un ritual o algo que hagas que te guste hacer para ver los partidos del Milan, o que vos decís, si por decir algo hoy tenés esta negra, me imagino que tenés más camisetas del Milan. Si te pones esta y pierden, entonces no te la volvés a poner, pues como qué tipo de cábalas o rituales puedes tener ahí con el Milan. Bueno, no sé, es algo como, ni yo lo puedo explicar, no tengo como una cábala así, pero me gusta vérmelo en mi casa. O sea, como que me siento tranquilo porque digamos que un lugar así por no ir a verse el partido como Nacional, Medellín, que vos vas a la Detenta, que vos vas acá, casi no lo hay.
y si lo hay, ponen el partido uno allá solo y gritando. Entonces prefiero vérmelo en mi casa, que grito, que pongo música, que escucho el partido, que estoy tranquilo. Entonces digamos que mi cábala es verlo en mi casa. Sí, a veces, pues es que en realidad uno al final termina dándose cuenta que las cábalas pues no aportan mucho, uno las tiene porque como que necesita creer en algo distinto a los 11 manes que están ahí, ¿cierto? Pero en realidad en el fondo sabemos que las cábalas no van a cambiar nada el resultado y no van a cambiar la forma de afrontar un partido de X o Y jugador, ¿cierto? Ahí Mario, hay una cosa muy importante y que me gusta pues como saber y es cuáles son esos momentos históricos o jugadores, ¿cierto? Que te hicieron amar el fútbol o que tenés de recuerdo con el fútbol, ¿cierto? Digamos, hay momentos históricos y vos puedes decir, ah, bueno, el gol de Kaká al Manchester United del que estábamos hablando, o puedes decir la final del 2007 contra Boca porque nos vengamos. ¿Cuál es como ese momento histórico que vos decís? Y no tiene que ser del Milan tampoco, puede ser, digamos, para mí uno de los momentos históricos, que ya lo mencioné en otro episodio, es la Copa América del 2001, porque fue ver a mi papá muy feliz y a un país entero celebrando, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos momentos históricos que vos tenés pues ahí como presentes en tu vida a través del fútbol? Bueno, primero, pues, jugadores históricos, Ronaldo, el fenómeno. A mí ese ha sido como ese estandarte, porque nos tocó verlo campeón en el Mundial Del del 2002. 2002 de Corea y Japón. Entonces ahí creo que de mucho se volvió ídolo en ese Mundial, y además por todo lo que él venía con las lesiones, más de un año, año y medio que no llegaba al Mundial, y llegar y, pues, y romperla. Ese Brasil de 2002, pues creo que a todos nos dejó como pensando que Brasil era invencible. Eso vimos que no, estamos viendo que no, que Brasil pues después de eso no ha podido como demostrar la gran selección que ha sido, y es la pentacampeona, la que más tiene mundiales, es latinoamericana. Sí, a veces nos comparan mucho con Europa, pues primero que tenemos el más campeón Sí. en mundiales, entonces no es por casualidad. Entonces diría que esa Brasil del 2002 me marcó mucho. Tenía como 8 años, los partidos eran a la 1:30 de la mañana, 3 de la mañana, nadie dormía. Uno era hablando con el papá de Vanegas, chiqui, ya son las 12, ya son las 1, ya me voy a entrar para el partido. Sí. Era algo cómico. El 2001, obviamente, pues la final de la Copa América. A mí me gustaba mucho un jugador de esa época, que era Giovanni Hernández, y que jugaba en el Cali. Sí, Pues que me gustaba mucho. Ya había pasado el Medellín al Cali y en el Cali era gran figura. En el Medellín le iba muy bien, y después él volvió y también le fue muy bien, pero en el Cali fue donde dio como el salto al fútbol argentino, y estaba ahí en la Copa América. Pues, Aristizábal también, pues que un goleadorazo, y es antioqueño, jugó en Nacional y en el Cali también. También jugó en ese año, en 2001, en el Cali. Sí. Hace como 15 goles, pero Aristizábal siempre fue goleador, todos los equipos. Entonces me quedo con ese otro momento, la Champions del Milan, esa época entre el 2003 hasta el 2007 más o menos, pero yo ya de antes ya era dicha al Milan, más o menos del 2099 que empezamos a tener los videojuegos y eso. Sí, claro. Y digamos que el gol que a mí más me gusta de todos es el de Zlatan a Inglaterra, o sea, esa chilena. La chilena. Sí. Por el tema de la pirueta, de la chalaca, la chilena, no sé ni cómo decir qué fue, porque es que es algo que... Porque inclusive pues lo estábamos hablando hace poquito, y es que Zlatan es tu jugador favorito, ¿cierto? Sí. Pues por todo lo que representó en el Milan, porque inclusive siendo jugador del Inter, él reconocía ser hincha del Milan y no le importaba, igual que Balotelli, pues que por ejemplo fue otro sí. que llegaba, es que inclusive a los entrenamientos del Inter con camiseta del Milan puesta, y es como, pues estos maricas cómo hacen eso con la rivalidad tan fuerte que hay, y lo hacían y no les importaba, y yo digo que está bien, pues vos sos hincha, pero son profesionales, porque yo me acuerdo de Zlatan en el Inter y era una gran figura del Inter, pues creo que era el más destacado en su momento. Sí, no, Zlatan, también la vida de Zlatan. Que curiosamente a Zlatan también le pasó mucho, que él se iba de un equipo y al año siguiente ganaban la Champions. También. Se fue del Inter, al año siguiente ganaron la Champions. Se fue del Barça, al año siguiente ganaron la Champions.
Se fue del PSG, no fue al año siguiente, pero después de él fue que ganaron la Champions. Que uno decía, Zlatan se merece una Champions y no lo logró. Pues ya. Sí, pero volvió y también hizo como realidad ese sueño de ser campeón con su equipo, que era el Milan, que era el equipo del que él era hincha, y logró sacarlo campeón del Calcio después de cuántos años del Milan sin ser campeón. El último había sido con él. Entonces, no, el tema de Zlatan no, es una locura. Yo sé que a muchos, pero a vos te gusta Riquelme, muchos no, que Riquelme no. Pues más de uno dirá que Messi no, otros dicen que sí, Cristiano no. Y yo sé que muchos dicen que Zlatan no, es porque me lo han dicho, no, que un arrogante, esto. Y esa es la confianza que él se tiene, ¿sí? Bueno, pues cuando le hacían las entrevistas, forma tu equipo, Messi, no me acuerdo, Fantasía, Maswell, elegante, Zlatan, Dios. Entonces, cuando van al museo del Manchester, Thierry Henry y Zlatan, y empiezan a mirar el museo y está Wayne Rooney, está Cristiano, Cantona, la foto de todos. Sí. Y Zlatan, ¿dónde está Zlatan? Y le dicen, yo sé que usted va a decir eso, es que ellos no saben cómo pintar un dios. Dejó a Thierry Henry, mejor dicho. O sea, cuando se lesionaba, mira, cuando él se lesionó en el Manchester, que sí. ya le dijeron, pues, fue el ligamento, sí. El médico le dijo, no, ya está, ya usted, no, y él tiene demasiado dinero. O sea, él decía, yo puedo ya relajarme, yo en mi cuenta tengo tantos millones, ni sé cuánto tengo, y yo puedo ya, si quiero, no, hoy duermo hasta las 3 de la tarde, él decía, a las 6 de la mañana ya estoy entrenando. O sea, la disciplina que él tiene, que él todavía inclusive, entonces es de admirar, para mí es de admirar, y lo que él era fuerte y eso a mí me gustaba, y aparte que yo entreno artes marciales, él también, entonces me identifiqué mucho con la personalidad de él, obviamente cogiendo lo bueno. Sí, claro. ¿Sí? Porque obviamente como todo jugador ha tenido pues sus emociones dentro del campo, pues Cristiano las ha tenido, Messi las ha tenido, otros, unos más y otros menos, pero todos han tenido sus emociones dentro del campo, ¿sí? He visto que Messi a veces le dice a los colombianos, me acuerdo en una Copa América que le decía a Jerry Mini, baila ahora, y más de uno le decía, uy, no, pero Messi respondiendo, o en el Mundial que le dijo al sí. mira pa' allá, ¿cómo es? Anda pa' allá, o que mira vos, o sea, mira que eso no es algo bonito. Entonces, o sea, todos los jugadores, es que la emocionalidad dentro de un campo, si nosotros que no fuimos profesionales amateurs y peleábamos, sí, claro. y en ese tiempo apostábamos la gaseosa que valía 1.500, 2.000 pesos en esa época, y uno se hacía raspar por esa gaseosa. Es más, no teníamos ni la plata. Sí, ay, no podemos perder la gaseosa porque... Entonces, todo ese carácter de Zlatan, yo hermano, qué personaje. Yo ahí me acuerdo mucho, Mario, no sé si te acuerdas un día que fuimos a jugar un triangular a Respin. Que se largó un aguacero. Que se largó un aguacero y era con unos pelados de Calatrava y no me acuerdo de dónde era. Sí. Y nosotros fuimos sin plata porque nosotros llevábamos tanto tiempo jugando juntos que jugábamos de memoria y fuimos sin plata a apostar allá. Y logramos ganarles, pero los 2 primeros partidos, yo me acuerdo que a los 2 goles salía y entraba el otro, los 2 primeros partidos los perdimos. Y yo, puta, ¿qué vamos a hacer? No tenemos plata. Salgamos corriendo. Cuando ya empezamos y ya nos entonamos y les ganamos y logramos, antes no nos pagaron, fue ellos a nosotros, como que también tenían la misma confianza el aguacero, y se fueron. Y eso era muy charro porque muchas veces nosotros hacíamos eso, íbamos a apostar sin tener plata ninguno, o sea, no era que uno del equipo tuviera para responder, no, ninguno tenía plata, íbamos a apostar, pero teníamos tan claro que íbamos a ganar que no nos pasaba ni por la cabeza. A veces nos pagan, otras veces no, pero ganamos muchos partidos, ¿no? Sí, muchos. Sí, yo creo que no perdimos ninguno, pues si perdimos uno, no lo recuerdo, pero ese día ganamos. Yo me acuerdo que ese día era los 21 puntos. Sí. Ahora que más o menos que ganar como 7 partidos a 2 goles. 6, y luego nosotros empezamos a ganar, y nos pudimos todos como con 9, sí. Algo así, 9, y ganamos como 3 seguidos. Perdimos uno y luego como otros 3 seguidos. Así, sí. O sea, nos hicimos como 2 rachas buenas. Ese día llovió, güey, madre, qué aguacero, así tronar. Eso no es como hoy en día que truena
Y ahí todo el mundo para la casa. No, ese día no seguía llovió, jugando. ese día llovió no, y ellos daban demasiada pata, yo me acuerdo. Pero no, ese día dimos mucha pata, nos dieron y no hubo como pelea. No, Ni nada. nada, no. O sea, en ese tiempo dábamos más pata. O sea, ya para pelear era ya como ya. Sí, ya tenía que haber bronca de por medio regularmente, si no, no pasaba. Ese Respin yo creo que fue donde nosotros aprendimos a jugar fútbol, donde nos divertíamos. Creo que también un tiempo que fuimos a jugar baloncesto en la mañana, Sí. que estábamos todos engomados con la NBA, que nos pusimos a ver NBA, que no sé qué, que Kobe Bryant, que Shaquille O'Neal, y eso fue el boom del momento, que todo el mundo era hincha de los Lakers. Y vaya juegue baloncesto y eso. Y ahí también alegamos que no, que fue falta, que esa. Momentos, sin saber siquiera que era una falta en baloncesto. Ni sabíamos jugar baloncesto, Dios mío. Pero jugamos, béisbol, chuchacogida, todos los juegos callejeros. En ese tiempo no había pues tantos carros en la calle. Ahora pues un chico tiene que ir o pagar un club o pagar una cancha o irte pues por una cancha como tal y esperar que esté sola, aunque ya las canchas de la ciudad están así, aunque ya hay mucho escenario y que ya no son de arena, que antes eran de tierra. La República, también crecimos jugando, era de tierra. Entonces mira, toda esa evolución y con estas personas que estamos mencionando, toda la evolución del fútbol también, mencionaste pues que Zlatan jugó en el PSG, ¿cierto? Entonces el PSG en el 2000 no era nadie. Cuando jugaba Yepes, Ronaldinho no era nadie. O sea, si hubiera sido un grande, Ronaldinho se hubiera quedado ahí en mucho tiempo, como India que mantiene las figuras, Dembélé, Kvaratskhelia, este otro muchacho, el que juega por el otro lado, no recuerdo el nombre. Bueno. Entonces, y el Manchester City, eso que iba la evolución, la inversión, gente que ha comprado equipos, mira que ya son equipos que usted no hubiera pensado que iba a ganar una Champions. Sí, claro. Entonces ahí otro equipo ya han mermado, el Milan, el Liverpool en su momento mermó y ahora pues volvió y ya está otra vez como y ya está el Manchester United. Entonces, ¿cuándo iba a pensar que el Manchester no clasificara a Champions? 2, 3 años. El Milan, 7 años sin ir a Champions. El Inter estuvo también como 4 o 5 años. Sí. O sea, muchos equipos sin ir a Champions. Entonces, o sea, para esa época uno no, pues, el París y el Manchester City, ¿no? Esos equipos, ¿cuándo iban a llegar allá? Entonces, mira cómo ha evolucionado el fútbol, cómo ha evolucionado la vida de nosotros, cómo ha evolucionado las ciudades, no solo acá, sino todo, cómo ha evolucionado todo, la forma. Pero mira que la niñez de nosotros fue muy bonita. Sí. Como en la calle, como mencionaste, jugando fútbol descalzos. Quebrando vidrios. Quebrando vidrios, donde don Domingo, que nos chuzaba los balones, salían unos perros, Freispuder, pero que eran, parecían unos Rottweilers. Y ahí que hablábamos, pues, como tanto en la niñez, siempre fue como muy bonito todo, o sea, a pesar que, digamos, no había tanta tecnología, no habían tantas cosas como ahora, ni acceso a tantas cosas, nos tocó una niñez muy bonita y que también fue marcada mucho por el fútbol, ¿cierto? Sí, y ahí vimos grandes jugadores que quizá ahora si uno intenta buscar un símil no lo encuentra porque ya se perdió mucho como esa técnica y se perdió hay mucha táctica, como esa chispa que había antes en el fútbol que era como tan mágica, ¿cierto? No es que uno diga que el fútbol de ahora es horrible y que uno no lo quiere ver, sino que es muy diferente. O sea, cambió, ya es más táctico, ya es más físico. Igual sigue siendo bacano, sigue siendo emocionante, entonces uno sigue viendo pues los partidos, ¿cierto? Pero en esa época hubo muchos jugadores muy buenos. Yo me acuerdo de Ronaldo, me acuerdo de Rivaldo, de Zidane, de Kaká, Pavel Nedved, había jugadores como Del Piero, estaba Totti, estaba Vincenzo Montella, Batistuta, o sea, había muchos jugadores muy buenos. Ahí lo voy a hacer mojarse, y es que me diga, no puede ser, su top 5 de jugadores históricos. No importa si es por ni el orden, no. O sea, no tiene que decir el orden y no le meta las estadísticas, porque por estadísticas sabemos que Messi y Cristiano están por encima del resto, ¿cierto? Pero, ¿cuáles son esos jugadores que marcaron tu vida y que son tus favoritos por el gusto, los 5 mejores que vos viste? Que vos puedes decir, para mí el mejor fue Zlatan. Y está bien, ¿por qué? Porque es el gusto de cada quien y cada hincha tendrá su top y cada hincha tendrá su jugador favorito. Entonces, ¿cuál es ese top 5 de jugadores mundiales? Y ahorita lo hacemos de jugadores solo del fútbol colombiano o colombianos, como prefieras puedes hacerlo. Bueno, top 5, pues que ahí todos van a ser del Milan, obviamente el equipo de uno,
son los que más uno disfrutó, uno vio. Pero bueno, me quedo en el primero, es Paolo Maldini, a la leyenda del Milan. Es considerado el mejor defensa de todos los tiempos, mejor defensa italiano, más partidos en el Milan. Bueno, un montón de estadísticas que no cabe mencionarlas, pero obviamente ese ha sido como mi jugador, uno de mis jugadores favoritos. Segundo, el hombre gol, Shevchenko. Yo te lo decía que fue como un primer amor porque tanto gol, era como un superhéroe. Milan perdiendo, Milan mal, y cuando llegó Shevchenko, el Milan para arriba, 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 y todo lo que él hizo en los 7, 8 años que estuvo en el Milan fue algo muy bonito. Terminó entre los goleadores históricos del Milan. De ahí mencionaría, bueno, estoy yendo como entre épocas, bonito como de abajo hacia arriba, y de ahí diría como Kaká, pues que la verdad, jugador muy, muy importante, y además lo bonito de ser humano que es él. Sí, pues con su tema de religión y eso que uno respeta mucho, que son temas controversiales, pero bueno, no controversiales, sino que hay gente pues que no es de ese tipo de cosas, de religiones, pero es muy bonito y digamos que ese carisma con el que él llegó lo hizo ser el mejor del mundo. O sea, él por ese carisma, todo el cariño, él hizo ser el mejor del mundo. De ahí, pues entra un jugador que hablamos ahorita, que es polémico, que era gruñón, que era peleón, pero que donde llegó siempre fue campeón. No ganó la Champions, pero siempre fue campeón, que es Zlatan Ibrahimovic, y que es mi jugador favorito de todos. O sea, por encima yo siempre voy a poner a Zlatan, y es por lo que te digo, él empieza a jugar fútbol y empiezan las inferiores, no recuerdo el nombre del equipo, creo que es el Malmo, si no estoy Sí, mal. de Suecia. Y entonces él dijo que él lloró cuando le llegó el primer pago. ¿Qué pasó? Y es que el pago se lo dan a los papás, porque él era muy joven. Y había hecho muchos goles en la liga, no recuerdo cuántos goles, 20, 30 goles. Y el equipo había quedado pues, entre las primeras posiciones. Entonces él llora porque no le dan el sueldo a él. Entonces él va, se queja, pues donde los dirigentes pues, de la liga le dicen, vaya, descuéntenle todos los puntos por los goles que yo hice al Malmo. Al otro día ya tenía la plata en la cuenta de él. Entonces fue un hombre que Desde niño sabía lo que desde quería. niño sabía lo que quería hacer. Él cuenta la historia también de la esposa, que la esposa era como mayor que él y tenía pues como más rango que ella, por decirlo así, a nivel económico y eso. Ya eso es cuando él lo logra, entonces con ella y bueno, y la conquista y todo eso. Arsène Wenger, Él estuvo en a ir al Arsenal. suena de él al Arsenal y le dice a Wenger como, vamos a hacer pruebas. Zlatan no hace pruebas. Teniendo pues una edad muy corta, pues siendo joven, ya demostrando como esa grandeza, creyéndose ser el mejor. Porque Sí, es cuando él llega al Ajax y pues, explota. Cristian Zapata jugó en Atlético Nacional hasta hace poco, hasta hace algunos años, y yo le pregunté, bueno, él no jugó con Zlatan, pero sí le pregunté a Cristian Zapata que conocía a Mario Alberto Yepes. Yo le dije, Yepes, ¿qué te dijo alguna vez de Zlatan y eso? ¿Y cómo se sintió jugar en el Milan? Hablé con él varias cosas y me decía, no, Zlatan, él se cree el mejor. Él se cree el mejor del mundo y si usted no le da el balón, él te bravea, como decimos acá, te aletea, Sí. te trata mal, te trata, hey, pero ¿por qué no me das el balón? La próxima si no me das el balón, no sé qué, te hago esto. O sea, él se creía el mejor, siempre, siempre, en todo momento se creía el mejor. Entonces, esa confianza fue la que lo hizo ser exitoso a él. Y no es arrogancia, es confianza. ¿Sí? Que muchas veces pasan cosas pues para usted llegar al éxito. Entonces vemos que es el sueco con más goles, el jugador histórico de Suecia. ¿Cuándo un sueco va a volver a salir? Pues voy en Argentina a tener recambio, se va Messi, entonces llega Mastantuono, llega a Julián Álvarez, que pueden ser mejores jugadores, pero son de talla mundial. En Sí, Brasil lo claro. mismo, se fue el otro, llega Neymar, luego llega Rafinha, llega este otro chico, el que juega en el Tottenham, el que le dicen la cacatúa, Ah, Richarlison. Sí, muy Richarlison. buenos jugadores, pero es cuando en Suecia va a salir otro Zlatan. Sí, O sea, difícil. y que entrena artes marciales, que en todos los equipos. Y ese recorrido en todos los equipos, campeón, campeón, le faltó la Champions. Pues llegamos a hablar de la Champions, Ronaldo tampoco La ganó. la ganó. Y hay jugadores así que ganan la Champions, no ganan el Mundial, ganan el Mundial y no ganan la Champions. Hay otros que ganan las dos. Entonces, bueno, ese sería el cuarto. Y el quinto es que tengo que decir entre muchos. Pero me voy a ir con Ronaldo. Ronaldo el fenómeno por todas sus lesiones. Jugó en el Milan, Sí.
jugó en el Milan, él estuvo, cuando él llega al Milan, el Milan gana la Champions, pero lo había jugado fase de grupos con el Real Madrid. Entonces no podía jugar con el Milan. Cuando eso, la UEFA no dejaba, si ya jugaste con ese equipo y te fichan en invierno, que es por esta época de enero, de diciembre, enero, no podías jugar. Entonces él queda pues como en la banca, pues no, en la banca no podían ser ni convocados, o sea, en la tribuna, pero está ahí. Él sale en los festejos cuando el Milan gana la Champions, luego vuelve y se lesiona. Llega al Milan y dice, voy a volver a ser el mejor jugador del mundo, pero estaba demasiado ya pesado, ya tenía mucho peso, y hay una historia ahí con él, que también es a lo estilo de Zlatan. Entonces estaba Ronaldo y Kaká. Entonces, Kaká todavía está en el Milan, y estaba Ancelotti y le dice, Ronaldo, ¿ya viste quiénes son los defensas del otro equipo? Ah, mister, ¿cuál es el otro equipo? El Siena. ¿Ya viste quiénes son sus defensas? Y le dice, no, mister, no he visto quiénes son sus defensas, pero ellos sí saben quién soy yo. Entonces, y que mismo todos empezaron a reír, o sea, y más de uno puede decir, no, tan arrogante y eso, no, es la confianza. O sea. Y por ejemplo, Pato cuenta una anécdota también ahí con Ronaldo en el Milan, que cuando él llegó al Milan era un niño y le dijo Ronaldo a Pato, ¿vas a ir con el Cristiano o con nosotros? Pues como refiriéndose a Kaká, que era el Cristiano, ¿vas a estar con el Cristiano o con nosotros? Y Ronaldo, entonces Pato como que se tiró para el lado de Ronaldo, y Pato no logró nunca explotar su máximo nivel, a pesar que tuvo buenas actuaciones pues con el Milan. Yo me acuerdo de un gol que le hizo al Barcelona, que la cogió como en la mitad de la cancha y arrancó y se los llevó a todos, hizo un golazo, pero fue de esos jugadores que se quedó faltando, ¿cierto? Que uno dice, le faltó. Parce, y ahí entonces ya hablamos pues como de los 5 jugadores a nivel mundial. ¿Cuáles son esos del fútbol colombiano que vos decís, estos jugaban mucho y que te marcaron? Puede ser que los hayas visto. Esa está más dura. Que es mejor pues como que sean los que vos viste, porque digamos, uno tiene información. A mí mi papá me ha contado mucho, seguro a vos te han contado mucho de otros jugadores, pero ¿cuáles son esos 5 mejores que vos has visto, que vos decís, estos son los mejores que yo he visto en el fútbol colombiano? Ay, hermano, esa está más dura que la anterior. Bueno, la anterior pues todo del Milan, bueno, pues deja unos grandes jugadores por fuera, pero hay que aclarar pues a la audiencia que es los jugadores que yo vi con mis 32 años, lo que yo he visto hasta ahora, lo que vi en Europa, en el Milan, y lo que he visto en el fútbol colombiano hasta el día de hoy. Y tengo, para que te muevas contento, 2 jugadores del Medellín. 2 jugadores del Medellín. El primero es Mao Molina. Ese man, yo de niño pues que me gustaba mucho el Cali, fue de madre, sí lo sufrí porque esos goles de tiro libre, Nacional también, un gol olímpico que le hacía a Saldarriaga, una cosa de locos. Y el segundo es Germán Cano, ese goleador, y su trayectoria, o sea, cómo quiere al Medellín. Sabes que a mí me gustan ese tipo de jugadores, como que la gente les coge aprecio, pero es por su disciplina. Esos 2 para mí del Medellín. Ya si quisiera escoger a otro, pues tengo varios. Pues hay uno del Cali, otro del Nacional. Pero mira con Mayer Candelo, pues por la niñez. Yo decía que era Mayer. Lo que fue en el Deportivo Cali, la final de Libertadores que perdieron. Me iría con Mayer Candelo. ¿Van cuántos? 3. De ahí para allá... me la juego con Aristizábal, el goleador de Nacional, mucho tiempo goleador del fútbol colombiano. La verdad, también una pesadilla para el Medellín, o sea, una pesadilla para el equipo donde usted jugó. Pero a Medellín no lo podía ni ver. Siempre le hacía gol a Medellín. Le hizo como no sé cuántos partidos seguidos gol, 5, 6, 7 partidos. Eso cada vez que nos veías era gol de... Sí, ya voy a tratar de escoger uno. Bueno, actualmente me llama mucho la atención Morelos, de Nacional. La forma de ser de él, o sea, más de uno no le gusta, pero a mí me gusta esa actitud entre la cancha. Actualmente me quedo con eso, y ya los otros 4 de para atrás. Dejo muchos afuera. Sí, claro, eso es normal. Pues, siempre toca dejar afuera porque hemos visto a muchos. Han pasado muchos, y no es como lo que decíamos, que ahora sí se ve el fútbol y eso, pero antes vos tenías en cada equipo un jugador referente. En el Cali, dejé uno por fuera. Uno que me gustaba mucho, el Caracho Domínguez. Parce, y ahí como ya para ir cerrando, ¿cierto? ¿Cuál es como esa enseñanza o ese mensaje que te ha dejado el fútbol en la vida? Porque
que digamos que el fútbol a uno le permite siempre como mejorar ciertos aspectos de la vida, porque uno aprende a través del fútbol muchas cosas. ¿Cuál es como esa enseñanza? Porque aparte de pues que todavía lo practicas y estás en un equipo, Sí. entonces, ¿cuál es esa enseñanza que te ha dejado el fútbol para la vida? No, nunca rendirse y siempre darlo todo. Así como uno lo da todo en la cancha, también darlo todo para tus proyectos, en tu vida, tu familia, lo laboral. O sea, darlo todo y jamás rendirse, o sea, esa resiliencia y siempre estar intentándolo. Si hoy no Sí. fue, mañana. Yo entreno judo y este año, o sea, saliendo un poquito del tema del fútbol, pues, pero es deporte. Este año quedé campeón panamericano en Perú Sí. y eso me dio pues la clasificación en mundial y no tenía recursos de nada. O sea, yo en abril cuando quedé campeón de Perú, yo dije, ya, este es mi máximo. Y se fue dando y cuando ya sale todo para ir a la universidad, al Politécnico, me colaboró con un tema de recursos y pude ir a París y ahí, Te volaste a ver al y ahí me Milan. volé para ir a ver al Milan, al San Siro, o sea, hice Sí, un tour por Europa, conocí 5 países. Entonces mira que este deporte, el deporte me llevó a cumplir otro sueño, sí, ¿cierto? Y claro. que yo no lo tenía pensado. O sea, yo decía, no, al San Siro sí, algún día, en 2, 3 años. Y yo una vez compré una alcancía, una profesora, traía un colegio y la profesora, el hijo hacía alcancías. Y yo le dije, hágame la de Paolo Maldini. Y yo dije, lo que yo meta acá va a ser para la boleta del Milan. La destapé y habían 450.000 pesos. Y eso me valió la boleta, me valió 100 euros. Entonces, Súper, y fue un tiempo, fue como de pandemia. Yo le súper. echaba, no, yo le echaba 500 de vez en cuando, no, casi no ahorré. Sí, Pero cuando la destapé, había el dinero justo para la boleta. Entonces, mira, como la vida de vueltas, ¿pero por qué? Porque lo seguí intentando. sí, Tuve una claro. lesión, tuve una fractura del húmero, tengo 11 tornillos acá, una placa de titanio, tuve una luxación. Y cuando he tenido esas lesiones, pues mi familia ha llegado, no, sálgase de ese deporte, sálgase del judo. Y hoy en día vivo de cuenta del judo. Entonces, gracias a ese deporte, cumplí otro sueño y cumplí un sueño también de haber representado a Colombia en un mundial de judo. Qué bien, parce. No, muchas gracias por este espacio, marica. Recordar muchas cosas de la infancia, de todo, muy bacano y siempre como esos recuerdos a través del fútbol que siempre podemos marcar nuestra vida a través de este deporte tan bonito. Entonces te agradezco mucho por el espacio, por sacar el ratico y venir. Bueno, muchas Estamos gracias bien. a ustedes por la invitación, también un honor, bueno, y reencontrarnos pues porque no te veía hace muchos años, ¿hace Sí, cuánto no te veía? unos Entonces, años. hablar de cosas de la niñez, así como algo tan auténtico, ¿no? Fue un momento muy lindo y bueno, no, muchas gracias. Muchas gracias, parce. ¿Y vos, dónde naciste como hincha? Contanos en los comentarios y hagamos crecer juntos la memoria de la tribuna. Síguenos en nuestras redes sociales y compártelo con tu amigo futbolero. Nos vemos en el próximo partido.